Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si están viendo en estos momentos la presentación? Sí, señor. Señor, Perfecto. Bueno, nuestro director ya inició la grabación. Falta un minutico para las 7:30. Entonces, pues vamos comenzando. Básicamente, la idea de esta web conference pues ya es el cierre como tal de nuestro curso. Entonces, la idea es conocer cómo va a ser la mecánica del documento final que deben entregar, como hasta ahora. Esta es una fase que pues trae, digamos, eh, el contenido o la producción que hemos hecho en fases anteriores. ¿Listo? Es muy importante, ahorita lo vamos a estar discutiendo, pero es muy importante que utilicen la información que hasta el momento han desarrollado. Esta es una fase donde podremos mejorar los requerimientos, hacerlos más claros y adicional a eso, pues también utilizaremos un cruce evaluativo entre nosotros como pares. Entonces, digamos, es una fase en donde el foro no va a ser tanto mediado por el docente, ¿sí? Nosotros no vamos a estar como tutores haciendo la gestión como tal de retroalimentación, sino que son ustedes mismos los que tendrán que hacer las respectivas validaciones. Eh, 7:30, entonces, sin más, vamos a ir tocando los temas uno por uno, vamos a ver cómo está la fase y les voy a dar algunos tips en cuanto a lo que es la rúbrica para que la tengan presente y digamos que no tengan inconvenientes con su trabajo final. Entonces, eh, inicialmente entonces vamos a ver los datos de la fase, ¿sí? Vemos que el trabajo es colaborativo. Como hasta ahora, la idea es que todos en equipo puedan trabajar de manera grupal, especialmente porque esta es una fase, como les decía, vamos a trabajar como pares haciendo la validación de requerimientos. O sea, nosotros vamos a tener por un tiempo el rol de clientes y en otro el rol de analistas. Es una fase que tiene 125 puntos y pues empieza, digamos, lunes 12 de mayo, ¿sí? Empezamos desde hoy y vamos hasta el domingo 25 de mayo. Vamos a mirar cuáles son las actividades de aprendizaje que buscamos como tal en esta fase. Entonces, la primera, necesitamos aplicar los procesos de la ingeniería para la licitación de requerimientos. Y digamos, es una actividad de aprendizaje que hemos visto durante todo el periodo buscando precisamente fortalecer esas habilidades que necesitamos para documentar y levantar requerimientos. Y el siguiente resultado de aprendizaje es básicamente la elaboración del documento de requerimientos utilizando, digamos, las herramientas para esto. Hemos visto plantillas, hemos trabajado con documentos en Word, hemos trabajado con plantillas en Excel, algunos han trabajado herramientas como REM, Trello, Jira, entre otras. Entonces, digamos de que esta es una fase que va a agrupar y va a recoger todo lo trabajado hasta el momento. ¿Cuál es nuestro primer paso? ¿Sí? Y aquí es importante, digamos, el trabajo que necesitamos articular como equipos. Vamos inicialmente a trabajar una validación de los requerimientos en el foro. Y esta validación no la hacen los tutores. Esta validación, la idea es que trabajen ustedes como pares. Entonces, cada estudiante lo que va a hacer es compartir sus requerimientos, ¿sí? Los requerimientos inmediatamente de fase anterior, ¿sí? Los que terminamos de entregar, documentar y organizar en la fase anterior. Y cada uno va a tener un rol inicialmente de cliente. O sea, vamos a coger los documentos de los compañeros, los vamos a analizar y vamos a decir si los requerimientos que plantearon están bien, entonces podemos darle aceptado o de pronto hay algo que pueda modificarse porque hay cosas que pronto hay que mejorarles al requerimiento o no es muy claro el requerimiento, entonces le podemos decir que se modifique
O podemos decirle, compañero, ese requerimiento está bueno, pero ampliémoslo. Sí, le falta de pronto algún detalle para que esté totalmente completo. O ese requerimiento no es claro, no se entiende, o el requerimiento no va. ¿Sí? Entonces podemos colocarle también suprimir. Siempre con el mayor respeto. Recuerden que pues todos hemos trabajado en estos requerimientos, pues la idea no es entrar a atacar el documento de pronto de una manera agresiva, sino siempre haciendo la respectiva retroalimentación donde expliquemos por qué. Recuerden que una cosa es lo que nosotros podemos documentar, ¿sí? A nosotros nos puede hacer claro la manera como estamos escribiendo porque somos nosotros los que estuvimos en el proceso de licitación. Pero es posible que el cliente, cuando lea el documento, no lo entienda o de pronto no comparta algún requerimiento. Entonces, este es el momento donde podemos hacer ese feedback y decirle al analista, ¿sí? Hay que mejorar o hay que cambiar o hay que adicionar X, Y o Z tema digamos, en la tabla como tal del documento de requerimientos. ¿Cómo se hace esta validación? ¿Sí? Esta es una propuesta inicialmente que les hacemos, ¿sí? Es una tabla sencilla que pueden hacer en Excel, en donde vayan colocando una relación de todos los requerimientos que se evalúan, ¿sí? La descripción del requerimiento, la etiqueta donde podemos decir si es de modificar, aceptar, suprimir, ¿sí? Y las observaciones o recomendaciones. Entonces, ¿cómo funcionaría más o menos el esquema? Inicialmente nosotros podemos ver algo como el requerimiento funcional 1 dice el sistema debe permitir al usuario registrarse usando su correo electrónico. Y digamos de que, pues a mí me parece que ese requerimiento es válido, ¿sí? Me parece que el requerimiento es importante para el software, pero el analista no puso nada de la validación. Entonces, ¿cómo debe el sistema recibir el correo electrónico? Entonces, en la observación y recomendación, como cliente yo puedo decir, venga, yo sugiero, ¿sí? Que debería el sistema hacer una validación del correo. Incluso se podría decir, me parece importante que no solamente se registre con el correo, sino que también tenga que darle un proceso de aceptación en el correo o simplemente decir que ese correo sí le pertenece al usuario, ¿sí? Una recomendación o una observación. Entonces, temas como esos se pueden dejar en una etiqueta de modificación. Ahora, siguiente ejemplo, el sistema mostrará reporte de ventas diarios. Listo, perfecto. O sea, es claro, sabemos que es un reporte de ventas, entonces, pues simplemente lo que se espera es un registro de todas las ventas que se hacen en el día. Entonces, a mí me parece que ese requerimiento está claro. Entonces, fue aceptado y digo que el requerimiento es claro y suficiente, ¿sí? Y se entiende qué información se espera. Puede ser que alguien diga, no, a mí me parece que el reporte de ventas diario, pues tiene muchas variables. Entonces, podríamos, en vez de darle a aceptar, podríamos darle a adicionar y decir, venga, ¿qué variables usted quiere en el reporte? Digamos, estas herramientas dependen precisamente del análisis que va haciendo cada uno. Por eso es, digamos, en este caso, ustedes como pares los que se van a evaluar. Tercer ejemplo, permitir pagos. Entonces, pues si a mí me dicen en un sistema permitir pagos, pero no me dicen nada más, pues yo digo, listo, definitivamente yo necesito hacer pagos, pero ¿qué tipo de pagos voy a registrar en el software? ¿Sí? ¿Va a ser pago solamente en efectivo o necesito hacer pagos con tarjeta? Entonces, pues tendré que buscar un componente por allá con PSE. ¿O será que puedo hacer pagos con PayPal o con Nequi, ¿sí? O con cualquier otro sistema de banca? Entonces, miren que ahí el requerimiento es válido, pero le falta información. Entonces, podemos decirle que adicionen, ¿sí? El analista adicione información y sea más detallado. El último ejemplo es el gestionar usuarios, ¿sí? Entonces, gestionar usuarios dice que el requerimiento solamente requiere o solamente explica que es gestionar usuarios. Y resulta que gestionar usuarios pueden ser muchísimas cosas. Entonces ese es un requerimiento que no es claro, no es suficiente
y yo como cliente puedo decir, no, definitivamente ese requerimiento no puede ir así porque pues yo puedo como cliente suponer en gestionar usuarios N cantidad de cosas, ¿sí? Yo puedo pensar en gestionar usuario, la creación de la cuenta, la actualización de la cuenta, la gestión de permisos, la inactivación, bueno, muchas cosas que uno puede hacer con un usuario. Entonces la idea es que en vez de colocar un requerimiento tan general, más bien escriba 2, 3, 4 requerimientos donde explique qué es gestionar un usuario. Y más bien ese se quita para que no quede general. Entonces, esa es la validación de requerimientos. Sí, es una tabla, digamos, sencilla en esto, en esta herramienta como tal. Lo que se requiere más que la tabulación es el análisis que ustedes pueden hacerle a sus compañeros para que mejoren los documentos de requerimientos de cada uno. Entonces, ese es ese es el primer paso y es, digamos, el tema inicial de cómo deben arrancar la fase. Segundo, los ajustes y mejoras. Entonces, ya después de que ustedes han pasado por la fase de clientes, si ustedes entran al foro, comparten sus requerimientos y toman los documentos de sus compañeros y empiezan a hacer las respectivas retroalimentaciones como cliente. Ustedes van a recibir retroalimentaciones de los compañeros. Entonces, esas retroalimentaciones ustedes deben entrar al sistema, el que hayan elegido, ¿sí? Y deben hacer los respectivos ajustes, ¿sí? Si les dijeron, miren, ese requerimiento no va porque es muy general, hágalo, ¿sí? La recomendación es que lo haga X, Y forma. Entonces ustedes entran y hacen esas correcciones o esos ajustes y cuando ya tengan lista la información, entonces digamos de que este paso estaría completamente cubierto, ¿sí? Digamos que la parte 2 es que ustedes entren a sus herramientas, entren a sus plantillas y ajusten las recomendaciones dadas por los compañeros, ¿sí? Por sus pares, clientes y analistas. El paso 3 ya es volver a consolidar la información. Entonces, ustedes toman nuevamente, cuando ya están los documentos listos y ajustados, toman la información de todos los trabajos y los van a unificar, ¿sí? Pero entonces, esta unificación, pues no es una unificación de copiar y pegar los trabajos de cada uno. Vemos que con eso, pues hemos intentado explicar siempre que una cosa es hacer un único documento con los aportes de todos y otro copiar y pegar los trabajos, que eso no es una unificación, ¿listo? Entonces, ¿qué deben hacer? Deben entregar una buena portada, una tabla de contenido, el glosario, una buena introducción, los objetivos, primer tema relevante, ¿sí? El diagrama de contexto. El diagrama de contexto muchas veces pues digamos que se lo saltan en los trabajos y resulta que el diagrama de contexto permite conocer los diferentes servicios o procesos de la empresa, ¿sí? Y cómo interactúan con ella y cómo interactúan con los diferentes stakeholders. Entonces, tengan presente que dentro del documento tienen este diagrama de contexto que es parte de una de las fases del curso y que hace parte puntual de la rúbrica. Si ustedes no entregan el diagrama de contexto, ese tiene una calificación especial dentro del trabajo de la fase. Bueno, después de eso, entonces iría el análisis del sistema con la especificación final de los requerimientos. Entonces, iría toda la documentación de los requerimientos que ustedes ya ajustaron, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso no van a colocar los requerimientos de la fase anterior. Van a dejar los requerimientos con los ajustes que trabajaron de los foros con lo que han analizado sus compañeros. Entonces, ese sería, digamos, la parte donde queda la especificación final de los requerimientos. En la parte del análisis, pues ustedes pueden colocar, obviamente, la información de lo que es todo el contexto de WebMed y, digamos, el proceso que hicieron de los ajustes. Por último, están las conclusiones y bibliografía.
pues la idea es que dejen unas buenas conclusiones del grupo. Es la fase final, así que pueden, digamos, retomar todo lo que trabajaron durante el periodo y incluir la bibliografía de lo que, digamos, han utilizado. Recuerden que tienen herramientas, aplicaciones, tienen documentación, OVAs, bueno, todo lo que ya han consultado. Entonces, ese es el documento final. Ustedes deben entonces en los requerimientos, por favor, cuando estén trabajando la unificación, cojan los requerimientos funcionales de todos, los organizan en un único capítulo, vuelvo y les digo, no copien ni peguen lo de cada uno, hagan un único trabajo donde sea claro, digamos, el orden de cada parte del documento. Eh, Cuando ya el documento esté listo, uno de los miembros del grupo debe realizar la entrega en el entorno de evaluación. No es necesario que lo suban todos, ¿sí? Digamos de que en algunos momentos, pues, encontramos que de pronto, eh, por alguna situación, todos empiezan a subirlo al campus. No es necesario. En el módulo de entrega solo se requiere que una persona del grupo suba el trabajo, recuerde el nombre, va al grupo con eh, su número, ¿sí? Y la formulación de la propuesta. Recuerden que las normas APA deben entregarse en siempre, debe ser el formato por defecto en la presentación del documento. Entonces, sin más, esa es la información general de esta fase y digamos de que es como la recomendación y la forma como vamos a estar trabajando. Entonces, voy a pasar a preguntas y voy a leer también las preguntas del chat para que las vayamos revisando. Entonces, voy a empezar por el chat. Ya en un momento les doy la palabra tanto a Pablo como a Diego. Entonces dice, primero, la actividad es colaborativa. Sí, Diego, la actividad es colaborativa, como lo veníamos hablando. La idea es que ustedes trabajen primero como pares para hacer la validación de los requerimientos y después hacen la unificación en un único documento. Eh, Compartimos en el foro el documento individual de la fase pasada. Exactamente, Pablo. La idea es que cada uno comparta sus documentos y de ahí se haga la validación por pares o la validación cruzada, que es la que ustedes van a trabajar. La entrega colaborativa es el mismo documento del 4, anexando los cambios. No, Diego. Tengan presente que en la fase anterior no se pedía, por ejemplo, el diagrama de contexto. Entonces, esta parte con el análisis, que es, digamos, todos los ajustes que van a hacer, es importante que lo incluyan. Entonces, no es exactamente el trabajo anterior, solo con las correcciones, sino que pues deben ahí también incluir esa parte del diagrama de contexto y el análisis del caso. Ahí está básicamente los stakeholders, ¿sí? La explicación de los subprocesos y la información pues, de los ajustes que hicieron. Bueno, esas serían las preguntas que tenemos por el chat. Pablo, ¿tienes la palabra? Buenas noches, tutor y compañeros. Buenas noches. Tutor, mi duda es una muy sencilla. Sí, En la parte del trabajo individual que usted me dice, en el trabajo pasado hicimos lo que eran requerimientos de información, los requerimientos funcionales, los casos de uso, aparte de los objetivos, ¿no? O sea, la sí. validación es sobre los requerimientos de información, los funcionales y los casos de uso, o solamente los requerimientos funcionales. Ok, digamos de que inicialmente, pues digamos que los casos de uso estarían pues fuera como tal de la revisión inicial. eh, Están más enfocados hacia la revisión de los requerimientos. Ahora, si un requerimiento cambia, un requerimiento funcional cambia lo suficiente para que el caso de uso deba ser ajustado, ya ustedes tendrán que hacer la respectiva validación, porque ustedes están entregando al final un documento grupal unificado con los respectivos ajustes. Pero digamos que los compañeros no les van a hacer la revisión inicialmente del caso de uso, sino que lo van a hacer sobre los requerimientos y los requerimientos que sean totalmente completos. Ahora, los requerimientos de calidad y los requerimientos no funcionales, pues pueden revisarlos porque digamos que
de pronto pueden encontrar algo que sea, que les parezca, no sé, llamativo, por así decirlo. Sin embargo, estos requerimientos pues son muy generales, tienen más que ver con calidad, seguridad, entonces aquí no va a haber mucha interacción. Pero en el caso de los funcionales, los de información, los de producto, ahí sí, sí, porque digamos que estos sí van mucho más enfocados a lo que debe hacer el sistema. Entonces, es probable que en un requerimiento funcional pues haya algún ajuste o alguna adición para un proceso. Es probable que en uno de información alguien pueda detectarnos que nos faltaron variables, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita en la presentación de la parte del reporte de ventas, ¿sí? Entonces nos pueden colocar ahí, venga, pero es que ese reporte de ventas, listo, está perfecto el requerimiento, pero no me estás colocando las variables, entonces ajusta por favor o complementa con las variables. Entonces, en la venta, ¿qué producto vendiste o qué servicio vendiste? ¿Cuál es el valor? Los datos. ¿Qué exactamente los datos? Entonces, digamos de que ahí es a donde va a haber más interacción, en los funcionales, en los de información, los de dominio, sí, que es donde está la parte del proceso como tal. ¿Listo? O sea, y también en los objetivos, que es que también incluía la parte pasada. Pero los objetivos van a estar como parte del documento, pero no como la revisión. La revisión va con el enfoque hacia los requerimientos. ¿Listo? No, o sea, no me refiero a los objetivos del documento, sino a los objetivos del sistema. Que es que en el pasado había parte de los objetivos del documento, había unos que eran los objetivos del sistema como tal. Sí, pero en este caso, para la fase, la validación se requiere sobre los requerimientos. Ah, bueno, o sea, más enfocarse en la parte de información, funcionales y de, ¿cómo es que dijo comercial ahorita? La del otro. De dominio. Sí, o sea, los que tienen esa ramificación de los funcionales. Sí, sí. Básicamente es eso. Ah, sí, sí, de los que se subdividen, se podría decir. Exactamente. Ujú. Ah, bueno, gracias. Dale, Pablo, no, con mucho gusto. Diego, perdón. Bueno, es que hay dos Diegos. Primero, Diego Fernando. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profe, tengo dos preguntitas. La primera es si para el documento de la participación individual es necesario que el documento lleve, por ejemplo, vi que la guía también pedía como un glosario y no sé si para el caso de la participación individual también necesita un diagrama de contexto o ese es únicamente para el documento ya consolidado con la participación de todos. Ok, bueno, inicialmente el documento individual va a ser con el enfoque de los requerimientos, ¿listo? Puede ser porque digamos de que, pues, el que tiene todo su documento en REM, pues puede, digamos, sacar la cuadrícula de requerimientos, así lo copian y lo pegan en un Word y lo presentan así, está perfecto, pero a veces pasa que hay algunos compañeros que no suben, digamos, el documento Word con todo, como decía ahorita Pablo, están los objetivos, están los casos de uso, los diagramas, bueno, entonces, independiente de cómo lo pueda compartir el compañero, enfóquese en como tal en la revisión de los requerimientos, ¿sí? Y si ustedes lo pueden compartir con los requerimientos solamente, pues perfecto para que, digamos, los compañeros pues puedan entrar a validar más rápidamente. ¿Listo? Eso por el lado digamos, de la parte individual. Listo, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Diego. Diego Andrés, Buenas noches, tutor, y a los presentes. muy buenas noches. Esto, sí, yo tengo pues dos preguntas más que todo. Pues la primera es, pues aquí tengo la guía, o sea, está abierta y bueno, se nos pide compartir los requerimientos y los casos de uso especificados como el aporte, o sea, para debatir bueno, en que uno comparte y el otro miembro del equipo, entonces toma el rol bueno, como usuario o cliente, y pues y pues hace los cambios. Pero mi pregunta es, o sea, va más que todo esos requerimientos, o sea, van más que todo enfocados a los funcionales, sin tomar en cuenta los de información. No, Diego, digamos de que la idea es que ustedes validen todos los requerimientos que compartan los compañeros, ¿sí? La diferencia entre los funcionales
y los no funcionales inicialmente, pues es digamos que los no funcionales no van a tener como tal parte del proceso, entonces digamos de que ahí no es mucho lo que ustedes pueden analizar, ¿sí? A no ser que encuentren algo llamativo, ¿sí? Algo que no aplique o bueno, pero en los funcionales ustedes sí pueden aportar. Los de información hacen parte, sí, de esos requerimientos funcionales en donde ustedes van a presentar información o a capturar información. Entonces, todo lo que tenga que ver con requerimientos funcionales, de información, de usuario, de dominio, que hacen parte como tal del proceso del caso de estudio, esos deben hacer una buena validación. Lo de los casos de uso, como le explicaba Pablo, sí, ustedes, pues en el momento en el que ustedes empiezan a revisar, pues es probable que si les cambian el requerimiento, pues ustedes van a tener que ajustar el caso de uso, ¿sí? Porque pues pueden ampliarle la información o pueden de pronto solicitarles algún paso nuevo por alguna validación o por algún dato, entonces ahí hacen el respectivo ajuste, ¿sí? Pero sí deben revisar los de información porque esos, digamos de que en el componente de datos es probable que ustedes puedan encontrar cosas por mejorar. Ah, listo, ok, perfecto. Y mi otra pregunta, tutor, es respecto a la entrega del documento final. Esto, una vez realizado los cambios, lo que va a contener, o sea, más que todo son, bueno, esos mismos requerimientos, más los casos de uso, que se le hicieron la modificación, en llegado caso así lo requiera. La idea es que cuando ya lleguen al momento de la unificación, entonces incluyan pues la portada, el glosario. Recuerden que deben entregar el diagrama de contexto, que pues ahora, como lo preguntaba ahora Diego, pues no es que vayan a aportarlos todos, sino que deben coger y presentar uno solo, pero que esté, digamos, con los aportes de todos, o sea, el que mejor encuentren, complementen la información y lo dejan ahí con el análisis donde están pues los stakeholders, los subprocesos, ¿sí? Cómo construyeron ese análisis inicial del sistema, ¿sí? Que eso está por allá en la fase 2. Y dejan los requerimientos nuevamente, pero ya los ajustados con sus casos de uso y su diagrama, ¿sí? O sea, ya digamos que esa parte pues estaría con los ajustes de la fase. Prácticamente es lo que deben entregar. Recuerden que no copiando y pegándolo de todos. Ustedes hacen una validación de los requerimientos y colocan los requerimientos funcionales de todos. Si hay requerimientos funcionales que se repiten, pues solo lo dejan una vez con, digamos, el complemento o los aportes de todos los estudiantes, pero una sola vez, o sea, dejan un único documento. Esa sería, digamos, la forma de entregar el documento grupal. Ah, listo, de una, tutor. Muy amable por la explicación, gracias. Con mucho gusto, Diego. Luis Miguel. No te estamos escuchando, Luis. No, definitivamente algo pasa con el audio. Haz la validación. Si no, déjame la pregunta por el chat y yo ya la respondo. Bueno, ¿Qué tal Jesús. ahora? Ah, ahí ya te escuchamos. Bueno, mi pregunta es de que por alguna razón que desconozco no pude entregar mi trabajo. ¿Hay alguna forma de entregarlo por otro medio? El trabajo de fase 3, de fase 4, perdón. Sí. Bueno, ahí debes contactarte inicialmente con tu tutor, ¿sí? El tutor directamente del grupo y coordinar con él esa parte. Bueno, Recuerden de todas maneras que tenemos ya el cierre como tal del momento intermedio, entonces pues habíamos dado unos plazos, digamos, aprovechando las oportunidades que nos da nuestro director de curso para poder, digamos, completar esos trabajos. Pero ahorita, digamos que está reciente la fecha de entrega de la fase 4. Contacten a sus tutores para que coordinen con ellos las entregas, ¿sí? Pues digamos de que hay oportunidad para poder
hacer la entrega antes de cierto tiempo. Entonces, pues sí coordinen con cada uno para que pues puedan ponerse en al día. La idea es que puedan cerrar muy bien la fase y el periodo. ¿Listo? Ok, gracias. Con mucho gusto, Luis. Jesús, Buenas noches, profe y compañeros. muy Profe, buenas noches. Claro tengo que una sí. pregunta. Es sobre, o sea, la verdad no he visto la guía porque pues estaba conduciendo, pero estaba escuchando. El tema es, profe, o sea, nosotros debemos analizar y sacar pues como tal las observaciones y el análisis en un documento, ¿cierto? De los compañeros que publican en el foro sus documentos individuales, ¿correcto? Sí, pero no es sobre todo el documento, sino sobre los requerimientos. Están Sobre los los requerimientos y requerimientos. los casos de uso que, digamos, están asociados a esos requerimientos. Eh, pero Vale, profe. esa es la observación y las recomendaciones van con enfoques hacia eso. O sea, si alguien, por ejemplo, pone un requerimiento como el sistema debe permitir el inicio de sesión, ¿sí? Entonces, listo, nos puede parecer válido el requerimiento, pero podemos decirle, adiciónenle, por favor, no sé, una validación de doble factor o adiciónenle, no sé, por decir cualquier cosa, un tema biométrico. Bueno, ya digamos que ustedes son los que empiezan a Otros hacer esas, requerimientos, sí. sí, Hacerle pero como es una hacia los mejora. requerimientos. La idea es que puedan hacer mejoras, ¿sí? Que puedan los requerimientos Una- ser claros, porque acuérdense que una cosa es lo que yo escribo y otra cosa es lo que me entienden como tal mis clientes. Entonces, en este caso, nosotros que vamos a hacer ese rol de evaluadores en par, entonces, pues como pares podemos, primero, ya sabemos el trabajo de analistas y segundo, pues si no entendemos un requerimiento, pues imagínense, si no lo entendemos nosotros, pues es probable que un cliente tampoco lo entienda. Entonces, la idea es precisamente que pulamos esas habilidades de escritura. Entonces, Profe, eso es, digamos, profe, una pregunta en ese tema es, o sea, nosotros, por lo menos mi grupo, ¿qué hicimos? Cada uno hizo de dos requerimientos, dos requerimientos funcionales, dos requerimientos de información, y después unimos el paquete, lo unimos en uno solo para pues subirlo y hacer, por decir, hicimos dos requerimientos cada uno de funcionales. Entonces, entre los cinco hicimos 10 requerimientos funcionales. Entonces, entonces lo que yo entiendo es que por lo menos yo tengo mi documento ya estructurado con mis requerimientos, cada uno de dos, requerimiento de información, requerimientos de seguridad dos, así. Entonces yo ujú. subo ese documento y mis compañeros ya entran a mirarlo, a hacer como una mejora o una autocrítica pues constructiva ahí, una crítica constructiva. Eso es lo que entiendo entonces que hay que hacer. O sea, me sirve que yo haya hecho anteriormente en el documento de especificación de requerimientos que yo haya hecho de dos en Sí, cada requerimiento. sí, pues básicamente debes entregar los requerimientos que hiciste. O sea, cada estudiante debe subir sus aportes para que los otros estudiantes puedan hacer la validación. Entonces, en este caso, si tienes dos requerimientos funcionales, dos de información, entonces ya son cuatro, por ejemplo, que tienen para analizar completamente, ¿sí? Si tienes dos de dominio, pues entonces serían seis. Si no, si solamente son esos cuatro y hay dos de, no sé, de seguridad e interfaces, pues seguramente eso revisarán, harán la validación, esos no tendrán de pronto un componente tan amplio, pero la idea es que dejen la evaluación de todos los requerimientos. Profe, ¿y una persona del grupo solamente hace una crítica de mi documento o lo pueden hacer los cuatro compañeros restantes o cada uno elige un compañero o cómo sería la distribución ahí? Pues inicialmente la idea es que mínimo hagan una validación de dos, ¿sí? O que cada estudiante haga la validación de dos compañeros, ¿sí? Ya si ustedes en su ejercicio pues quieren aprovechar y hacen la validación de todos, pues perfecto. Digamos que van a tener más herramientas para poder trabajar, pero pues Mínimo dos digamos que compañeros. inicialmente el mínimo de dos compañeros. Ujú. Ok, profe. Vale, profe, muchas gracias. Ok, con gusto, Jesús. Pablo, ¿alzaste la mano nuevamente? Sí, señor, sí, señor. La duda mía, tutor, era solamente con respecto a la parte pues ya la validación. Usted lo hizo, por ejemplo, en forma de una tabla.
Sí. En esa tabla, digamos, se incluye solamente una tabla digamos, por cada compañero, o se hace una sola tabla con la validación de todos los compañeros. No, no, no. La idea es que hagas la validación por compañero. Sí, O sea, porque, digamos, porque pues el digamos compañero de es el, que cada uno tiene su retroalimentación individual para que puedan tomar esos aportes y puedan trabajar cada uno en sus documentos. y otra cosa era con respecto al diagrama de contexto. El diagrama de contexto hay que hacerlo en alguna aplicación específica o se puede usar Canva, se puede usar o se hace en Paint, cómo se crea ahí. Bueno, pues digamos de que pues ya algunos compañeros, sí, en su mayoría, pues con la fase 2 hicieron el trabajo. Ustedes pueden utilizar la herramienta de diagramación que prefieran, sí. Hay algunos que utilizan Canva, otros utilizan el Draw, otros utilizan el Lucidchart. Bueno, hay diferentes herramientas para esto. Incluso pues hay estudiantes que lo terminan haciendo en Word, no hay problema. Realmente lo importante es que el diagrama tenga, ¿sí? Todos los diferentes subprocesos con los cuales el sistema va a interactuar y tenga ahí su análisis donde está precisamente la descripción de estos subprocesos, todo lo que tiene que ver con los stakeholders y ya ahí sí pues complementan con la parte de los requerimientos. Ah, bueno. Los análisis de sistemas es lo que hicimos en el fase 2, ¿no? Donde decíamos la técnica de recolección y esas cosas, Y- ¿cierto? No, 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 la técnica fue posterior en la 3 donde ya seleccionábamos las técnicas de licitación y hacíamos el plan, ¿sí? No, Inicialmente fue la, la la fase parte 2 era el plan de requerimientos. ok, sí, entonces el diagrama de contexto estaba en la primera fase donde está la parte de introducción. La fase 1 creo que era una evaluación, ¿no era? La evaluación en línea. Ujú. Entonces, lo que hay que completar ahorita es básicamente, pues, hacer como la parte del análisis inicial donde ustedes colocaron todos los stakeholders, cómo está WebMed, los procesos que incluye WebMed. Digamos que el caso de estudio ahí tiene la farmacia, tiene los seguros, y entonces cómo interactúan todos estos subprocesos y hacer, digamos, ahí el diagrama. O sea, donde estaban los objetivos a conseguir, todo eso. Do- Bueno, los objetivos ustedes los encuentran transversales durante todo el ejercicio, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cada fase tiene unos objetivos diferentes. En este, los objetivos tienen como fin la entrega del documento. Entonces, ustedes, los objetivos finales, pues van a estar muy cercanos a lo que entregaron ahorita en la fase 4, en donde ustedes ya generaron la documentación final, ya ejecutaron las técnicas de licitación, ya presentaron digamos, actividades con evidencias. Entonces, los objetivos, digamos, para esta última fase no van a ser tan cambiantes, ¿sí? Realmente, pues, pueden casi que terminan siendo los mismos con la diferencia de que en esta fase ustedes tienen un proceso de validación, que esa parte sería un objetivo nuevo, que es validar como tal el documento previo a la entrega. Recuerden que este curso, sí, este curso es la parte documental que nosotros le entregaríamos a los desarrolladores. Entonces, si nosotros fuéramos los desarrolladores, quisiéramos un documento que nos explique muy bien cómo hacer el software. Entonces, lo que queremos hacer es pongámonos del otro lado, o sea, pongámonos como el cliente, ¿sí? Y miremos si esos requerimientos son claros y si definitivamente con eso, pues es suficiente para construir el software. Entonces, básicamente ese es el cierre como tal de esta fase. Es nosotros poder entregar un documento completo en donde digamos, miren, definitivamente estos son los requerimientos validados por el equipo, donde ya todos podemos decir que esto es claro, es completo, es entendible y pues ese documento sería el que uno le entregaría como tal al equipo de desarrollo. Lo de WEM es las aplicaciones que nosotros usamos no, perdón. Lo que El caso de estudio. sí, el caso de estudio que usamos para el WEM pues que WEM es el nombre del sistema. El WebBet es el nombre del sistema. Ujú. O En sea, lo que nuestro me caso refiero de a, estudio, a las aplicaciones, digamos, a las aplicaciones de los casos de uso para el WEM, a las aplicaciones de las entrevistas para el WebMed, cosas así.
Pues digamos que WebMed es todo como caso de estudio, ¿sí? Sino Sí, que a lo que me refiero es que nosotros en esta fase, el objetivo final es entregar la documentación completa para que puedan desarrollar el software. O sea, los analistas trabajamos en la parte documental y los desarrolladores estarían trabajando en la parte de codificación. O sea, el sí. analista está con el cliente y el desarrollador pues está, digamos, en este caso, construyendo el software. Entonces, nosotros tenemos que entregar documentos que sean totalmente completos y entendibles para que el desarrollador pueda hacer su trabajo. Si nosotros no le entregamos al desarrollador los datos completos, pues seguramente ellos van a empezar a llamarnos. Pablo, venga, es que usted colocó acá un requerimiento que dice gestionar usuario, pero pues gestionar usuarios son muchas cosas. A qué te referís con eso? Entonces, la idea es que los documentos sean claros para ellos. Entonces, esa es la validación que ustedes van a hacer. Entre más detallados sean ustedes y entre más clara sea la información, con eso los documentos van a estar mucho mejor. Pero sí, el análisis de sistema es casi lo que hicimos en la fase 2. Pues ahí está una parte que fue el plan, pero ahí digamos que ustedes ya ahí colocaron cuáles fueron los stakeholders, colocaron Sí. cuáles fueron los objetivos, o sea, ahí tienen gran parte de la información, ya solamente es complementar con el diagrama. Ujú. Ah, bueno, sí, 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 porque ya estaba un poco confundido, pero sí. Ah, listo, gracias, doctor. Bueno, Pablo, con Tutor, o mucho gusto. sea, en pocas palabras, el análisis del sistema es, por así decirlo, como por ejemplo, cómo se realizó, o sea, toda la reestructuración del sistema en lo que se analizó. No, el análisis o sea, la reestructuración es lo que vamos a hacer en la fase 5, que es el mejoramiento. Más que reestructuración, es el mejoramiento, ¿sí? De los requerimientos. La parte del análisis del sistema la hicimos nosotros cuando empezamos la fase 2 a documentar cuál era el objetivo del software, cuáles eran nuestros stakeholders, cómo era ese proceso de integración de la herramienta, ¿sí? O sea, cuando hicimos como ese mapeo general de lo que íbamos a trabajar. Y Sí, de de ahí, las digamos personas que que ya. intervienen, ¿verdad? Ajá. Entonces ya de ahí, digamos que lo que hacemos es después generar un diagrama de contexto que cuando ustedes pues lo revisen, pues básicamente es poder entender cómo interactúa ese sistema, que ustedes ya conocen los requerimientos, ya hicieron requerimientos funcionales, algunos hicieron sobre farmacia, otros sobre seguros, otro. Entonces digamos de que eso va a permitir que ustedes puedan articular muchas cosas. Y pues ya lo único que hacen es complementar con los requerimientos de cada estudiante. Ah, ok, listo, gracias, doctor. Con mucho gusto, Diego. Bueno, la grabación apenas esté listo por el Teams. Nuestro director siempre hace un cargue por el campus. Nosotros también estamos atentos para compartir por correo electrónico y por los foros. ¿Listo? Sergio, Sí, buenas noches para todos. buenas Eh, noches. esta fase son apenas 13 días, pues estaba mirando yo la agenda, ¿no? Sí, señor. Y el problema que hemos tenido en el equipo que yo estoy es que simplemente aparecemos al último día o en los últimos días. Para hacer esto, pues toca empezar a trabajar desde ahora porque ahí no, pues, no hay forma. Entonces, eso es como el inconveniente que yo vi durante todo el curso. Sí, que a veces los compañeros pues, aparecen el último día o las últimas semanas y pegan un documento y ya, y eso es el trabajo en equipo, porque yo tengo entendido que el trabajo en equipo es que uno por lo menos pueda interactuar con los compañeros, debatir y opinar, ¿no? Que ahí dejo mi documento, pegue usted lo suyo, cuadre esto, cuadre aquello, ¿no? Pues es complicado así. Como dicen que son dos estudiantes los que tienen que, mínimo dos, eso es lo que dice la guía, para llevar a cabo este ejercicio, pues yo estoy pensando después de ese lado, que si empiezan a hacer los aportes ahí mismo, yo por lo menos ya subí lo mío hoy, de una, porque yo dije sí, a ver quién más se anima.
y no hay Ok, aportes Sergio. ligeros, ¿qué podemos hacer ahí? Porque es que esa es la preocupación mía, porque también tenemos yo por lo menos tengo muchas ocupaciones y cosas, y yo digo, bueno, esperar hasta el último momento, a veces es complicado. Sí, efectivamente, pues digamos de que ese es un tema que puede pasar en los diferentes grupos. Entonces, para este caso, digamos que ahí los tutores estamos atentos como hasta ahora. Sí, ustedes nos han escrito esas particularidades y nosotros podemos dar algunas instrucciones. Digamos de que, pues, en el caso de que no haya como tal compañeros que lleguen a hacer interacción, pues ustedes tendrán que hacer inicialmente un análisis, ¿sí? Entre ustedes mismos con sus documentos, donde puedan de pronto buscar mejoras de manera autónoma, ¿sí? Otra forma de ayudarse, y en esto digamos que es importante, ahí sí como apoyo a la inteligencia artificial, colocando obviamente la nota en sus respectivos documentos, eh, que en algún momento la inteligencia artificial les pueda ayudar, ¿sí? A complementar algunas cosas. Pero eso sí, solo sí, pues no hay como tal interacción con los compañeros. Ahí sí pueden de pronto utilizar eso. Hay estudiantes que lo que pueden llegar a hacer es de pronto, así como hicieron la captura de información con personas del sector, pueden también mostrarles información a un amigo médico, un amigo enfermero, un amigo farmacéutico, que pueda ayudarle a validar de pronto esos requerimientos si son claros, si son entendibles. Entonces, digamos de que ya ahí se pueden buscar otras opciones, pero inicialmente la idea es que todos puedan compartir rápidamente los documentos y muy, digamos, muy oportuna ahí en esta parte la intervención de Sergio con el llamado a todos para que pues hagan sus participaciones oportunamente porque el tiempo es corto, ¿no? Luis, Muchas gracias. un gusto, Sergio, gracias a ti. Hola, es para solicitar una cosa. ¿Se podrían hacer reuniones más temprano? Luis, pues digamos de que ahí lo que buscamos es un equilibrio con la mayoría de estudiantes. A veces, pues hay algunas personas que salen del trabajo recién y por eso buscamos como ese punto intermedio. Pero pues aparte de las web conference, pues también por eso a veces están los IPAs y están otros elementos también de trabajo sincrónico para poder, digamos, cubrir los diferentes horarios. Sí, pero todo es en la tarde, no hay nada por la mañana. Yo básicamente a estas horas es que duermo, pero me trasnocho estando en estas clases. Sí, bueno, ahí ya de pronto también adicional poder ver las grabaciones en los momentos en que queda difícil de pronto poderse conectar. Pero estaremos pendientes de Sí, pero cuando otros. tengo dudas y preguntas no es fácil comunicarme con los tutores. Bueno, ahí el llamado siempre es, pues digamos de que hay dos rutas. Recuerden que aparte del correo electrónico y el foro, ustedes tienen los horarios de atención en el Teams y en esos horarios de atención en el Teams nosotros estamos conectados para cualquier llamada sincrónica. Y ahí hay horarios de atención en la mañana, en la tarde, en la noche, los sábados. Entonces, digamos de que ahí hay formas de pronto de irnos organizando y bueno, pues la idea sí es seguir buscando otros espacios para que todos puedan participar. Bueno, no habiendo más preguntas, el director acaba de decir, mañana está en el foro la grabación de la sesión y quedaríamos entonces pendientes para que puedan realizar su trabajo y su cierre de fase. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos que tengan un excelente cierre de curso y de periodo. Muchas Gracias. gracias, señor tutor. Que tenga una excelente noche. Descansen. Igualmente, que estén muy bien. Muchas gracias, tutores. Feliz noche. Feliz noche. Profe, buenas Muchas noches. gracias, feliz noches. Buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias a todos, que estén bien. Feliz noche. Feliz noche, ingeniera. Profe, qué pena. ¿Cuándo vuelve a haber otra web o CIPA así, digamos, en la tarde-noche después de las 6?
Pues en estos momentos ya, digamos que por web conference es la última, eh, ya quedaría es pendiente la programación que tengan de pronto los tutores. Ahí en el foro estén pendientes o en los correos electrónicos, nosotros hacemos las invitaciones. Entonces, para eso, pues, estar pendientes y programarse. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Ángela. ¿Cómo me gustaría una reunión por la mañana? Buenas noches. Buenas noches, Luis.